Así para empezar, cuéntanos de tu experiencia, pues antes de ser jugador profesional, cómo lo que los argentinos llaman, digamos, el sueño del pibe. ¿Tú cómo lo viviste y cuándo fue cuando tú pensaste ya que más que un sueño, pues se podía convertir en una realidad? Sí, fue hace, pues ya tengo 32 años, fue hace ya un buen tiempo atrás, estamos hablando de 15, unos 18 años atrás. Inicié allí en La Piedad, Michoacán, que es donde soy nativo. Mi sueño empezó cuando tenía alrededor de 13, 14 años, cuando yo ya estaba en esa plena adolescencia, donde a veces también no sabías si ese era mi camino o no, más sin embargo, enfrente de mí o arriba de mí tenía el ejemplo muy claro, que era el caso de Ramón, mi hermano, y que él es mayor 4 años que yo, y él ya en esas... A mi edad, él ya estaba en tercera división, ¿no? Y yo de allí también, pues yo lo veía como un sueño el verlo a él profesionalmente y yo quise seguir los mismos pasos y que hoy en día, gracias a Dios, el fútbol me lo permitió y la vida también. Así empieza ya toda mi camino por el fútbol profesional sobre todo. Empiezo en un año duro en tercera división, después doy un paso importante a primera A, siendo muy joven, estoy hablando a los 16 años, estoy en primera A. Es cuando yo empiezo mi camino, mi sueño también de debutar en primera división. Y afortunadamente en el 1998 en Morelia, Morelia se fija en mí y bueno, de La Piedad paso a Morelia y es donde inicio mi camino en primera división. El 13 de septiembre debuté en el 98 contra Chivas, Morelia Chivas, que fue un debut soñado, más sin embargo no fue un resultado positivo, pero fue un juego 4-3. Exacto, muy entretenido, fue un juego yo entré faltando 15 minutos para terminar el partido, pero fue un juego muy emocionante, ¿no? Y un sueño que se me estaba haciendo realidad y que feliz de la vida. Bueno, después de que viene pues tu debut, me parece bien una etapa importante cuando estás en selecciones juveniles y pues tienes la oportunidad de jugar el Mundial Sub-20 en Nigeria. Supongo eran las primeras pruebas también de la FIFA para ver cómo eran los mundiales en África, ya que pues, 11 años después, 2010, viene el Mundial y pues tú tuviste la experiencia de ir allá al Mundial con, en ese momento, promesas de fútbol mexicano, incluyéndote a ti, pero pues luego referentes en su equipo prácticamente todos. O sea, hoy mismo tienes de compañero Juan Pablo Rodríguez, Rafael Márquez, Gerardo Torrado, Cristian Martínez, Cesario Victorino, Daniel Osorno. Cuéntanos de tu experiencia en el Mundial Sub-20. Fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia que muy pronto se me dio porque tenía relativamente muy poco dentro de primera división, pero a su vez fue una experiencia, hablando deportivamente, inolvidable, porque aparte se hizo un gran torneo y como tú bien lo mencionaste hace un momento, estuve con compañeros que hoy en día son referentes en cada de sus equipos y que el más destacado y sin duda y uno de los mejores, o yo creo que el mejor, quitando o haciendo, no comparando a Hugo Sánchez, pero Rafa es uno de los que hoy en día es de los mejores jugadores del fútbol mexicano y que ya hizo historia y que va a dejar esa historia y va a costar mucho trabajo que se la quite, ¿no? Hay elementos que hoy en día están fuera de México y que están en el extranjero y que en algún momento pueden hacer su historia, pero yo creo que la que hizo Rafa y la que hizo Hugo Sánchez, yo creo que nadie se la va a quitar, más sin embargo hay material suficiente para hacerlo. Volviendo al tema del Mundial, fue un Mundial extraordinario, a pesar de que fue en África, sí había muchas decadencias, más sin embargo siempre nos trataban bastante bien, siempre nos recibieron de la mejor manera en Nigeria. Vuelvo a insistir, deportivamente nos fue muy bien, fue de las primeras selecciones que logramos la primera fase de octavos y que llegamos a cuartos, que nos dejó fuera Japón, ¿no? Después de haberle ganado a Argentina y donde nosotros mismos después de ganarle al campeón del mundo creímos que
que podemos haber hecho un poco más, sin embargo el exceso de confianza nos invadió y creímos que pararnos enfrente a Japón, con el simple hecho de pararnos y saber que le habíamos ganado al campeón del mundo, creíamos que íbamos a ganarle de esa forma a Japón, y no fue así. Japón nos sorprendió con un juego ordenado, con un juego rápido a su vez, y bueno, quedó como historia. Sin embargo, vuelvo a insistir, fue también un momento importante para el fogueo de nosotros, que teníamos poco en primera división, pero fue un momento inolvidable. Y ya después se vino etapas muy bonitas, y que hasta hoy en día, para mí el fútbol, soy lo que soy gracias al fútbol, gracias al apoyo de mi esposa, de mis hijos, de la familia en general, y que bueno, cada vez lo disfruto más. Bueno, la experiencia del Mundial, pues una experiencia, como ya el mismo Carlos nos ha dicho, inolvidable. Y bueno, vamos a preguntarle ya más de su carrera como profesional. Probado las mieles del campeonato 3 ocasiones, una con Morelia, una con Pachuca y una más con Toluca. Y bueno, pues otras 6 finales, me parece. 5 más. En total son 8, 3 ganadas. Claro. Y 5 perdidas. Claro, que pues por ahí dicen que pues duele mucho perderlas, pero pues también llegar, no, pues no cualquiera, ¿no? Cuéntanos, de los 3 campeonatos que tienes, ¿cuál fue el que más saboreaste? ¿El primero por ser el primero? ¿Morelia, la primera vez que también salía campeón? ¿Por ahí con el Pachuca, con Alfredo Tena, que hoy llega al América? ¿O por ahí con el hoy entrenador de la selección nacional, con Chepo de la Torre, con el Toluca? Sin duda las 3 se disfrutan, ¿no? Porque siempre trabajas día con día para lograr ese objetivo. Pero sin duda la primera. ¿Por qué? Porque con Morelia fue el equipo que me dio la oportunidad de estar en primera división. Y que un equipo modesto, un equipo que venía con muchos cambios, que de Canarios o de Ates cambiaron a Monarcas y cambió totalmente el uniforme, el diseño, todo. Y que en el 2000 vino rápido ese sueño que todos anhelábamos. Y yo, como jugador joven, como jugador que tenía poco, 2 años más o menos en primera división, pues llegar rápido a una final es el sueño que tenía en mente, ¿no? Pero a lo mejor no sabías que ese sueño iba a llegar, pero no tan pronto, y afortunadamente llegó, lo disfruté al máximo, pero así como disfruté la primera, disfruté las otras 2, igual como he disfrutado las 3 perdidas, ¿no? Con la tristeza, pero con la tranquilidad de que tus objetivos se logran. Lógico que te gustaría redondearlos con un campeonato, pero bueno, tu trabajo sabe que te lo regresa con disputar una final, y yo creo, como bien tú lo dices, pocos tenemos esa fortuna de lograr, y bueno, gracias a Dios y el fútbol me ha dado estar en